El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debía tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos para que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El Señor nos presenta una historia impresionante en este Evangelio para enseñarnos algo: que debemos de perdonar siempre. Ante la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? La respuesta es la siguiente: las veces que nosotros queramos que Dios nos perdone. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? Las veces que tú quieras que Dios te perdone a ti. Por lo tanto, ¿cuántas veces quieres que Dios te perdone? Padre, siempre. Pues muy bien, perdona siempre. Perdona siempre. Evidente, hermanos, que es difícil entender este mensaje del Señor si no tenemos la luz del Espíritu Santo. Porque nuestra naturaleza humana nos inclina al orgullo, nos empuja al desamor, nos empuja al odio, nos arrastra al desquite, nos enciende en la indignación, nos inflama en esos deseos de venganza, nos tienta a responder con los golpes, nos llena de amor propio herido y de soberbia para retirarle el saludo a fulano o a fulana, o simplemente para ignorarlo o ignorarla. Pues bien, justamente por eso el Señor Jesús nos presenta una historia impresionante para enseñarnos que debemos de perdonar siempre. Nos presenta un hombre que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. ¿Saben cuánto era eso, hermanos? Más o menos, para que tengamos la idea, un talento en tiempos de Jesús equivalía a tener 6.000 denarios. Un talento igual 6.000 denarios. Y un denario era lo que ganaba un obrero por un día de trabajo. ¿Recuerdan esa parábola que contó Jesús de aquel viñador que llamó a unos por la mañana, a otros al media mañana, al mediodía, por la tarde y casi al anochecer? Y a todos les pagó un denario, un denario, un denario. Por lo tanto, para yo obtener un talento, debo trabajar 6.000 días. 6.000 días. Pero es que este hombre no debe un talento. Este hombre debe 10.000. Imagínense, para que tengan una idea ustedes,
Para obtener un solo talento hay que trabajar 6.000 días, es decir, más o menos unos 16 años para obtener solamente un talento. Para obtener 10 talentos se debe trabajar más o menos 160 años. Para obtener 1.000 talentos se debe trabajar más o menos 16.000 años. Y para obtener 10.000 talentos se debe trabajar más o menos unos 160.000 años. O sea que este hombre debe 160.000 años. Impresionante. Este obrero debería de estar trabajando a esta hora, desde el tiempo de Jesús, para saldar la deuda que tiene. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esta parábola? Que esa deuda era imposible, imposible de pagar. No había cómo. Por eso da hasta risa que este hombre pida plazo al rey para pagarle la deuda. No, no había cómo. No había cómo pagarle, por más plazo que le diera. Con razón dice el Evangelio que el rey ordenó venderlo a él, vender a su esposa, vender a sus hijos y vender todo lo que tenía para que pagara de alguna manera la deuda. Pero ni con eso lograba de saldar toda la deuda. Es que la deuda era muy grande, era exorbitante. Por eso solamente quedaba una salida, una, una salida a esa deuda que este hombre tenía, que no sabemos cómo se endeudó, porque el Evangelio no dice cómo se endeudó. Lo único que sabemos es que esa deuda era imposible de pagar. Por lo tanto, solo había una salida, solo había una cosa por hacer, y era que el rey, movido a compasión, perdonara la deuda, perdonara la deuda. No había otra salida, cosa que milagrosamente sucedió, porque milagrosamente el rey le perdonó la deuda imposible de pagar a este obrero. Y no solo eso, el rey le perdona, lo indulta sin humillarlo, sin agredirlo, sin golpearlo, sin ofenderlo, sin nada de eso. No, este hombre era para estar súper agradecidísimo y convertirse en una persona súper bondadosísima, porque lo que le hicieron a él era algo supremamente grande, la misericordia al extremo. Pero la cosa no fue así, porque este hombre tenía un deudor suyo que le debía 100 denarios, 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo, una deuda que se podía pagar, más o menos unos 3 meses y medio. Por lo tanto, era una minucia, era una deuda insignificante. Bueno, uno esperaría que este hombre, a quien le perdonaron la deuda imposible de pagar, pues hiciera lo mismo con su compañero. Hombre, perdónele eso, que eso no es nada. Y si no le perdona la deuda, por lo menos dele un plazo, sin acosarlo, sin hacerlo sentir mal, sin golpearlo, sin agredirlo, sin humillarlo. Pero no, pero no. Irónicamente no fue así. Este hombre, a quien le perdonaron una deuda imposible de pagar, apenas ve su deudor, lo increpó y casi que lo ahorca, pidiéndole a su compañero que le pagara la deuda. Su compañero que le dice, ten un placito, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y este hombre dice, nada, o me paga o te mando a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel. Miren, para completar el cinismo y la sinvergüenzada, lo hizo meter en la cárcel, cosa que a él no, cosa que a él no. Por eso cuando el rey se entera, se indigna mucho, claro, y es con justa razón. Pero ¿cómo? Yo a este hombre le perdono una deuda imposible de pagarme, sin agresiones, sin amenazas, sin meterlo en la cárcel. Y este no es capaz de perdonarle a su hermano lo que le debe, una irrisoria, una insignificante deuda. Por eso el rey decide entonces darle su castigo merecido. Y el castigo merecido fue enviarlo a la cárcel hasta que pagara el último centavo de la deuda. Mis hermanos, esta historia que contó Jesús es una historia que vimos continuamente.
continuamente. Se repite en las familias, se repite en los lugares de trabajo, se repite en la sociedad, en cualquier lugar. Miren, ustedes y yo, todos nosotros, la humanidad, somos esos deudores a quienes el Rey, que es Dios, nos perdonó una deuda imposible de pagar. Padre, ¿cuál es esa deuda? ¿Saben cuál es esa deuda? Vea, se las presento. Nada menos y nada más que la muerte de Jesús en la cruz. Nada menos y nada más que la sangre que derramó Jesús por ti, por mí, por la humanidad. ¿Quién puede pagar esa deuda? La deuda de miles y miles y miles y miles y millones de pecados que se cometen a diario. ¿Quién puede pagar esa deuda? Nadie la puede pagar. Y saben una cosa, en la cruz el Rey nos perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí fue perdonado nuestros 10.000 talentos. Y cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión y recibimos la absolución por parte del sacerdote, se nos perdona la deuda imposible de pagar. Se nos perdonan los 10.000 talentos, sin agresiones, sin golpes, sin humillaciones, sin nada. Por tanto, la pregunta que sigue es para ustedes y para mí. ¿Y cómo nos dirigimos a nuestros deudores? ¿Cómo nos dirigimos a aquellos que nos han ofendido? Porque por muy grande que haya sido la ofensa, por muy grande que haya sido el agravio, es una insignificancia, es una pequeñez comparado con lo que le hemos hecho a mi Dios, comparado con lo que el Señor nos perdona. Por eso, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nosotros los hombres decimos frases tan venenosas, tan poco misericordiosas como yo a fulanito no le perdono? Es que esto no tiene perdón ni de Dios. Yo a fulanito no le vuelvo a hablar en mi vida. Yo a fulanito jamás lo voy a saludar. Para mí es como si no existiera. Para mí es como si hubiera muerto. No le deseo ni bien ni mal. Uy, ¿cómo se sentirá el Rey, nuestro Señor, con esas actitudes tan poco cristianas, tan poco evangélicas? ¿Cómo se sentirá el Rey, que es el Señor, cuando nosotros decimos, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, si yo no tengo la más mínima piedad para con los demás? Por eso vuelvo y repito, cuando el hombre no perdona, eso le duele mucho a mi Dios. Eso le duele mucho al Rey. Ahora bien, es importante que tengamos estas aclaraciones sobre el perdón. Primero, perdonar no significa olvidar. Hay gente que cree que perdonar es negar o es olvidar lo que nos hicieron y eso no es verdad. Miren, tendría que darnos amnesia para poder olvidar lo que nos hicieron. Es evidente que es difícil olvidar una traición. Es evidente que es difícil olvidar una mentira, olvidar un engaño, olvidar una palabra dura e hiriente que me dirigieron. Por eso, esa frase de yo perdono pero no olvido, es inútil decirla. Evidentemente que humanamente recordamos, claro. Y para colmo, los seres humanos que tenemos muy buena memoria para lo malo y muy mala memoria para lo bueno. Por tanto, es evidente que recordamos, sí. Ahora bien, cuando perdonamos de verdad, verdad, aunque no olvidamos lo que nos pasó, sí recordamos, pero con paz, no con dolor, no con fastidio, no con indignación. Por eso la clave está en cómo recordamos. Si recordamos con paz, sin que eso nos mortifique, sin que eso nos siga hiriendo, ya perdonamos, ya la herida se cerró, ya cicatrizó. Pero si recordamos con dolor, con rabia, con indignación, todavía no hemos perdonado. La herida está abierta, la herida está supurando. Miren, se los voy a colocar con un ejemplo clarito, clarito del Evangelio, de cómo es posible perdonar aunque las heridas queden.
El ejemplo, ¿sabe con quién es? Nada menos y nada más con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor resucitó, resucitó con estos agujeritos que le dejaron los clavos y también con su costado abierto. Él resucitó. De hecho, resucitado, le dice a Tomás, Tomás, acércate, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor resucitó con las heridas abiertas, con esas heridas que le causaron mucho, mucho, mucho dolor, porque esos clavos, cuando le traspasaron su carne, le dolió demasiado. Pero saben, ya al Señor no le dolían. Estaban ahí, pero ya no dolían. Por lo tanto, tú puedes estar con esas señales, con esos recuerdos que te causaron dolor, pero ya no te duele, ya no te duele. Por lo tanto, ya perdonaste. Por lo tanto, primera aclaración, perdón no significa haber olvidado. Se puede seguir recordando, pero con paz. Segundo, para que haya perdón se necesitan dos humildades. Se necesita la humildad de quien lo pide y se necesita la humildad de quien lo ofrece. Por eso el perdón es el encuentro de dos humildes, un humilde que da el perdón y un humilde que recibe el perdón. Claro, uno necesita humildad para agachar la cabeza y pedir perdón, pero el otro, el que perdona, necesita mucha humildad para dar perdón, porque la verdad le baila la lengua para desquitarse. Es más, se han dado cuenta que la mayoría de los seres humanos perdonamos después de una cantaleta. Llega la hija con la cola entre las patas. Mami, me duele mucho haberte gritado. Fui muy grosera. ¿Me perdonas, mamita? Y la señora, la mamá llega y le dice, mira, Olga Camila, claro que le perdono, claro que sí, mi amor, no hay ningún problema. Pero mi amor, es que a usted se ha vuelto que ya no le puede hablar, es que usted se ha vuelto muy grosera, es que usted se ha vuelto muy rebelde, es que bla, 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 bla. ¿Sabes qué estás haciendo? Te estás desquitando, te estás sacando el clavo, recordándole a tu hija que tenés el orgullo herido y que mientras no te satisfagas ese orgullo no vas a quedar tranquila. En cambio, ¿qué hace mi Dios? Uno llega con la cola entre las patas delante de mi Dios y Dios ¿qué hace? Perdona, punto y ya. No gasta tiempo en echarnos cantaleta. Tercero, el amor, perdón, el perdón es el verdadero amor. El perdón es el verdadero amor. Tanto es así que el límite del perdón es el amor. Es decir, uno acabó todo, se acabó todo, se acabó el amor. Mírenlo bien, esa gran amiga que ustedes tuvieron y que hoy ya no es la gran amiga, es porque hubo algo que ya no pudiste perdonar o ella ya no pudo perdonar. Ese hermano o esa hermana con el que ya no te volviste a hablar, fíjese bien, fue algo que ya no se pudo perdonar. Esa relación de pareja que se acabó el día en que él o ella hicieron algo que no se pudo perdonar, se acabó todo. ¿Por qué? Porque el perdón es el límite del amor, es la frontera del amor. Por eso, mientras más grande sea mi capacidad para perdonar, más grande será mi capacidad para amar. Claro, mientras más perdone, más amo. Y mientras menos perdone, más chiquito es el amor. Por eso la frase no es se me acabó el amor. La frase correcta es se me acabó mi capacidad para perdonarte. Corrijamos. No es que se me acabó el amor. Es se me acabó mi capacidad para perdonarte. Nuestro Señor, nuestro Señor no se cansa de perdonarnos. ¿Y sabe por qué no se cansa de perdonarnos? Porque no se cansa de amarnos. El amor del Señor es grande, 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 sublime, sublime por nosotros. Y por eso su amor, su perdón es grande, 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 sublime, sublime. Es 70 veces 7. Así nos perdona mi Dios. Y a eso estamos llamados nosotros a perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Por eso hay que llenarnos del amor de Dios
para poder perdonar siempre, porque si no nos llenamos de su amor, ah, nosotros seres humanos somos muy pobres para perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos muy poquito amor aquí adentro. Cuarto, el amor implica superar algo, la justicia. Miren, lo que los seres humanos llamamos justicia es una manera muy elegante de hablar de venganza. Nos llenamos la bocota diciendo la palabra justicia, que se haga justicia, que se haga justicia. Pero en verdad, seamos sinceros, detrás de la palabra justicia se esconde otra palabra menos elegante, menos bonita, venganza, que se pudra en la cárcel. Ven, eso es venganza. Ese desgraciado mató a mi hermano, que se trata una pareja que se están separando. Se separan y ya, listo, tú para allá y yo para acá, listo, eso nomás. No, se declaran la guerra y se quieren destruir el uno al otro. Es más, la señora le da instrucciones a su abogado, quítele todo, no descansaré hasta ver a Carlos Arango arruinado. Quítele todo, señor abogado. Y saber que un día le dio besitos con esa boca. No, no se crean el cuento. Los seres humanos no buscamos justicia. Los seres humanos desde el comienzo buscamos venganza. ¿Cuál fue el primer código de la humanidad? ¿Saben cuál fue el primer código de la humanidad? El código Hammurabi. Y el código Hammurabi establecía ojo por ojo, diente por diente. Tú me sacaste un ojo, listo. Yo te saco un ojo y quedamos a paz y salvo. Tú me quitas un diente, yo te quito un diente. Tú me matas a mi hermano, yo te mato a tu hermano. Tú me robas, yo te robo. Tú me haces daño, yo te hago daño. Y empatado el partido. De ahí viene la famosa imagen de la balanza con la que se simboliza la justicia. Claro, la justicia se representa con una balanza. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú me haces daño, ¡pa!, se rompe la balanza. Pero cuando yo puedo hacerte daño también, entonces se recupera el equilibrio. Cuando sufres algo, cuando sufres un daño, se recupera el equilibrio. Tú rompiste el equilibrio cuando me robaste, pero el equilibrio se recupera cuando pagas 5 años de cárcel. Ahora sí quedo contento. Es la balanza. Se han dado cuenta que cuando hay ejecuciones, la famosa pena de muerte en Estados Unidos, la inyección letal o la silla eléctrica, bueno, los familiares de la víctima van a presenciar la ejecución para ver cómo le aplican la inyección letal a ese desgraciado. Y ahí están las familias. Y por nada del mundo quitan la pena de muerte. ¿Y saben por qué? Porque creen en la venganza, porque creen en eso que llamamos justicia, que se pudra en la cárcel o que le apliquen la inyección letal. Sí, muy cristianos que somos, pero que se pudra en la cárcel. Quinto, San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, decía que hay dos tipos de lágrimas: las lágrimas perfectas y las lágrimas imperfectas. Las lágrimas imperfectas es cuando uno llora por miedo al castigo, por miedo al mal proceder, porque eso puede terminar en consecuencias. Esas son las lágrimas imperfectas, pero las lágrimas perfectas es cuando la persona llora por el dolor que ella ha causado. Es cuando uno tiene arrepentimiento sincero. Y digo esto porque hay una cosa que me llama la atención. Cuando tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, se siente ofendido y te hace el reclamo, ¿se han dado cuenta que cada vez pedimos menos perdón? Que arreglamos todo con un discúlpame, lo siento, pero inmediatamente sacamos una buena excusa. Es que el estrés, es que tengo muchas preocupaciones, es que esta situación económica, es que traía problemas de la calle, es que hoy tuve un día muy difícil en el trabajo. ¿Saben? Cuando uno pide perdón, ¿sabe por qué pide perdón? ¿Sabe?
porque uno entiende el dolor que uno le causó a la otra persona y ese dolor es tan doloroso que uno no quiere que vuelva a suceder. Cuando uno ama a alguien que uno ha ofendido, por alguna razón, ese alguien está sufriendo y uno se arrepiente de corazón porque duele, 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 duele verlo sufrir. Entonces les garantizo que nunca, jamás vuelve a hacer eso. ¿Por qué? Porque duele, duele, duele aquí adentro. Ponte en el lugar del otro y siente su dolor. Y si ese dolor te duele, te darás cuenta que nunca jamás volverás a hacer daño. Y por último, me alargué mucho, por último, el perdón es el único regalo verdaderamente grande. El perdón es el único regalo verdaderamente grande. ¿Y saben por qué? Porque el perdón es el único regalo que uno no se merece. Todos los demás regalos, a lo mejor uno se los podría merecer, pero el único regalo que les aseguro que no te mereces es que te perdonen, es que me perdonen. Los demás regalos, a la larga, uno se los va luchando, uno se los va ganando, uno se va esforzando, uno se los ha luchado, pero este regalo del perdón, todo lo contrario, yo me luché para no recibirlo y sin embargo me lo dieron. Esa sí que es una prueba gigante de amor. Si algún día quieren dar un regalo grande a alguien que aman, regalen perdón. Nunca podrán dar un regalo más grande que el perdón. Pidámosle al Señor esa gracia, porque el Señor nos ha dado ese gran regalo, el regalo del perdón. Y a eso estamos llamados, a dar ese gran regalo a los demás. Amén.